Bueno, sin tantas novedades, sin tanto ruido político o económico, los hay, pero no en la medida que nosotros estamos acostumbrados, con lo cual debe ser, supongo, una buena señal. ¿Qué te parece si nos metemos en la posibilidad de algunas herramientas para el productor desde el punto de vista financiero, cada vez más de moda, para tomar decisiones que permitan minimizar ciertos riesgos y, por qué no, ganar algo de guita también, ¿no? Tal cual, vamos a aprovechar a hacer un poquito de docencia, dado que estamos en una semana un poquito más tranquila. O toco madera, porque Sí. por la duda que Hoy, por lo menos hoy. en este No arranque de la digamos mañana. semana, lunes, un poquito más Tal tranquilos. cual, tal cual. Bueno, no, y la idea era hacer un poquito de docencia, de muchas herramientas que por ahí los productores ya conocen, los productores, las empresas agropecuarias ya conocen, pero aprovechar a desglosarlo un poquito. Y lo primero es, para invertir, Ujú. lo que el productor necesita, lo que la empresa necesita es una cuenta comitente, se llama, ¿no? Cuenta comitente. Exactamente, es una cuenta que se abre en una LIC, que es un broker, una sociedad de bolsa, a través de la cual se pueden operar todos los instrumentos financieros, desde un fondo común de inversión a bonos, LECAPs, etcétera, o futuros, por ejemplo. Todo eso se hace a través de una cuenta comitente. Por ejemplo, si en el banco están operando un fondo común de inversión, el banco Ujú. primero les abrió, o tuvieron que hacer clic en algún momento, Sí. de abrir una cuenta comitente. Entonces, eso es lo primero, son cuentas comitentes a través de las cuales se acceden a todas las herramientas de inversión. Y ahí lo importante es que, versus otras cosas que andan dando vuelta en el mercado, que eso siempre está a tu nombre, ¿no? A nombre del productor. No es que vos pones plata ahí y alguien hace algo con esa plata, sino que está a nombre del titular, ¿no? Eso es muy importante. Y sea lo que le pase a esa LIC donde vos tenés cuenta, si ese dinero está invertido en bonos, en acciones, en lo que fuere, supongamos que mañana se funde, desaparece, eso está a nombre tuyo en el banco de valores, ¿no? Entonces, eso es lo primero importante a marcar. No es que le das plata a nadie para que haga nada, sino Sino que es que una inversión tuya que está en tu propia cuenta. exactamente. Y siempre que esté invertida, digamos, que no esté líquida, no está en manos de la LIC en la cual abriste la Ujú. cuenta. Eso también es importante, digo, versus otras alternativas u otras Sí, opciones. para despejar riesgos Exactamente. potenciales. Bueno, que ¿Mm? está diseñado justamente de esa manera para eso. Son meros intermediarios que te ayudan a operar. Abrimos cuenta Punto uno. comitente. Ya Bien, tengo la listo. cuenta comitente. Orientame un poquito sobre la paleta de inversiones, qué alternativas tengo como productor como para poder invertir y llevar algo a esa cuenta comitente. Bonos, obligaciones Exacto. negociables también están Sí, metidas ahí. exacto. Vamos a ir, si querés, por las opciones más conservadoras, que por ahí son las que ayudan a manejar el movimiento de la empresa. Y vamos a dejar por ahora, si querés, acciones, algunas otras cosas, que son más una inversión de mediano largo plazo. Entonces, vos tenés alternativas en pesos, ¿no? Alternativas en pesos. Ujú. Las alternativas en pesos son básicamente dos fondos comunes de inversión que, por suerte, los productores, las personas, las empresas se han acostumbrado mucho a usarlas durante estos años de alto nivel de inflación, entonces como para poder Ujú. manejar la caja. Ahí en lo que son fondos comunes de inversión tenés principalmente de dos tipos para manejar la liquidez de la empresa. Tenés los que se llaman money market, que son los premium, los ahorros, ¿no? Suelen tener ese tipo de nombre. Podés entrar y salir cuando vos querés también. Exactamente, son de contado inmediato e invierten en los activos de menor nivel de riesgo y por lo tanto son las que menor tasa, menor retorno tienen. Como te dicen en estas cuentas comitentes, estás en una encuesta, ¿qué perfil de inversor sos? Exactamente. Arriesgado, conservador, Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, esos money markets se llaman, son esos de contado inmediato, que son estas alternativas que son muy útiles para manejar la caja del Sí. día a día. Y después tenés los de renta fija, que se suelen llamar renta pesos o suelen tener la palabra renta metidos al medio de acuerdo a los distintos bancos. Esto no es una regla, pero es muy usado, que son los famosos T+1 que se llaman, que en realidad no son de contado inmediato, sino que al otro día los puedes tener, que ahí esos ya invierten un poquito más en LECAPs y en bonos en pesos, entonces suben un poquito el rendimiento que tenés. Hoy tenés estos de money market en torno a un retorno del 25-28% con la baja de tasas que hemos tenido y los de renta pesos un poquito más cerca del 30%. Y después tenés las LECAPs que
en algunos momentos de estos últimos meses tuvieron una diferencial de tasa muy significativo con... ¿Qué son las famosas letras del Tesoro esas? Exactamente, son las letras capitalizables, de ahí viene el LECAP, que son las letras del Tesoro, que tenés vencimientos cada 15 días. Eventualmente, si tenés un flujo de fondos más o menos ordenado, por ahí un poquito más fácil para un productor agrícola, un poquito más difícil para un productor ganadero, podés de alguna manera ordenarte con los vencimientos de esas LECAPs cada 15 días, o se pueden vender contado de inmediato y disponer del dinero en el mismo día. Siempre te dan algún punto adicional por sobre los fondos, y como te decía, estos últimos meses daban hasta 20 puntos de tasa de diferencia las LECAPs versus los fondos. Entonces, ahí tenemos las opciones 20 más, 20 puntos más anuales de lo que daba un fondo. Exactamente, tenías un fondo rindiéndote cerca del 40 y las LECAPs rindiéndote cerca del 60. Por eso siempre es interesante conocerlas y tener más o menos la claridad de cómo se operan para poder aplicarlas. Hay momentos que vale la pena la diferencia, otros momentos que no tanto. Entonces, esas son las opciones que tenemos en pesos, ¿no? Y después tenemos opciones en dólares. El productor, sobre todo más agrícola, que tiene gran parte de sus costos y de su estructura nominada en dólares, pueden ser más interesantes las opciones en dólares. Las opciones en dólares también tenemos fondos comunes de inversión. Ahí en los que a mí me gustan un poquito más, para aquellos más conservadores, son aquellos fondos LATAM, que se llaman, que en realidad invierten, por ejemplo, en títulos de Chile o de Brasil, y también muchos de ellos le suman, bonos, treasuries de Estados Unidos, lo cual hace que tengas un rendimiento más cercano del 5 o 6%, pero que no tengas nada de riesgo argentino de alguna manera en esos fondos comunes 5 o de inversión. 6% en dólares. En dólares anuales, exactamente. Y después tenés obligaciones negociables, las ON, que tenés ahora Dollar Linked, que estas últimas semanas estaban más o menos interesantes, con algún rendimiento un poquito superior a lo que son las que se suele decir las hard dollar, porque están expresadas en dólares de verdad, no en Dollar Linked, que hoy podemos pensar en rendimientos del 7-8% de acuerdo al plazo. Entonces, ahí tenés la opción de, en dólares, fondos comunes de inversión, que tenemos fondos comunes de inversión ON, y como te digo, latinoamericano más Tesoro de Estados Unidos, y obligaciones negociables de empresas argentinas que en general siempre se han comportado muy bien, por eso son un activo que rinde. Hace poquito, los bonos rendían 20% antes de las elecciones, los bonos del Tesoro en dólares, y las obligaciones negociables rendían 8%, porque las empresas han demostrado un comportamiento mucho mejor a lo largo de las décadas. Así que están esas opciones en dólares que son muy conservadoras, muy para dormir tranquilos. Es interesante, esta es una introducción educativa a medios que habitualmente, por lo menos hasta hace un tiempo, los productores ni siquiera conocían, por lo tanto no utilizaban. Pero vos sabés que charlando con ellos, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, me decían, y la pregunta tiene que ver, va en este sentido, ¿no? Dice, si viene un inversor a mi feedlot, generalmente me pregunta asesoramiento a mí de cómo engordar la hacienda, porque ese inversor conoce, pero no el detalle de cómo se engorda un novillo. Dice, yo el otro día dije, voy a buscar un asesor financiero porque yo no puedo saber de todo. Si tengo un sobrante y lo tengo que invertir, prefiero pagar la comisión al asesor financiero y estar al resguardo. Porque si alguien viene y me pide asesoramiento para engordar el novillo, ¿por qué no voy a tomar asesoramiento para cuidar mi plata? Bueno, yo siempre lo digo por ahí con productores agrícolas, ¿no? Que está muy profesionalizado el manejo agronómico y muy poco profesionalizado el manejo financiero de la empresa, que muchas veces es esto, es manejar la caja, manejar la tesorería, y muchas veces también parte de la planificación del patrimonio de las empresas, ¿no? Y de los productores, ¿no? De qué parte aloco en campo, qué parte en hacienda y qué parte en alternativas financieras, como también una opción de liquidez, una opción de rendimiento. ¿Percibís que hay un poco más de, por lo menos, inquietud de parte del productor
para tratar de defenderse mejor ante un mundo que tiene mucha volatilidad, no solo la Argentina, que vive en volatilidad? Sí, sí, yo percibo que cada vez hay más interés en conocer, en entender y en eventualmente en invertir o pasar a la acción. Por eso también te propuse que hoy que teníamos un poquito más de tiempo hiciéramos esto. Y no me quiero ir, no sé cómo estamos de tiempo, sin nombrar un tema importante que es también la alternativa de ahorrar en impuestos con alguno de estas, Ahorrar en impuestos. Suena herramientas. raro. Exactamente, de manera totalmente legal. Sí. ¿Cómo es Y eso? te doy el primer ejemplo. Decíamos al principio las cuentas comitentes. Vos, si recibís, supongamos un cheque, porque es un poquito más fácil la explicación, recibís un cheque porque Sí. vendiste la hacienda o porque vendiste el grano, recibís un cheque. Sí. Y lo depositas en tu cuenta bancaria. Impuesto al cheque. Y cuando emitís otro cheque, o el impuesto a los impuesto a los créditos y débitos bancarios, y cuando emitís un cheque para pagar, lo mismo. O sea que entre la entrada y la salida, el 1,2% más retenciones de ingresos brutos en las provincias que corresponden, ¿no? Sin hacer nada, digamos, ¿no? Bueno, vos si ese cheque lo endosás y lo depositas en tu cuenta comitente, ese movimiento está exento del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Y si vos después tenés que pagar, pedís un e-check y lo endosás a tu nombre, tu proveedor, y eso también está exento. Es decir, que y una vez que lo empezás a hacer... Ya por una cuestión de manejo administrativo. A eso iba. Por una cuestión de manejo administrativo que no es mucho más complicado que manejar la cuenta bancaria, te ahorrás el 1,2% de la facturación o de todo lo que puedas pasar por este mecanismo, más ingresos brutos, más las percepciones, obviamente, ¿no? De ingresos brutos. O sea que uno dice, bueno, ¿me vas a hacer lío por el 1% de mi facturación? No, pero cuando contás todo lo que... El 1% movés, de la facturación, ¿cuánto es del resultado final? Y ahí seguramente estemos hablando del 10 o el 15% del resultado final. de tu ¿no? renta. Entonces, eso es una forma distinta de hacer las cosas que por ley está exento y entonces es totalmente legal. Y yo de ahí, de última, también me lo puedo mandar a mi cuenta bancaria para las operaciones que tengan que salir de cuenta bancaria y eventualmente no puedan salir de la otra manera. Así que, primer punto, que podemos ayudar a los productores, a las empresas agropecuarias, a evitar una parte significativa del impuesto al cheque y percepción de ingresos brutos. Y la segunda, las SGR, las Sociedades de Garantía Recíproca, son bastante conocidas porque te dan avales para descontar cheques y con esos avales el mercado de valores y los bancos están dispuestos a prestarte más barato porque tenés más garantías. Esas garantías salen de un fondo de garantías, que alguien pone plata en ese fondo de garantías para poder dar esos avales. ¿Quién pone plata? ¿Por qué pone plata alguien en este fondo de garantías? Porque tiene un beneficio fiscal. Lo que yo pongo en un fondo de garantías, cuando yo pongo y no soy el que toma el aval, me llamo socio protector, puedo descontar o puedo contar como gasto el 100% de mi aporte. Y de esa manera pagar menos de ganancias. Lo único que tengo que hacer es dejar ese aporte durante 2 años. Ahí hay alternativas para armar carteras personalizadas o carteras muy conservadoras, por ejemplo, que inviertan mucho en ONs para dormir tranquilos. No es que se invierte en algo que yo no sé. Y hay que dejarlo durante 2 años y de los 2 años lo recupero o vuelvo a hacer el círculo. Pero de esa manera me evito pagar ganancias. Entonces, una forma totalmente legal de no pagar impuesto a las ganancias y a los 2 años recupero ese dinero más los intereses que generaron esas inversiones, por ejemplo, el de las ON que decíamos recién. Entonces, en muchos casos, en vez de decir, che, primero invierto y después veo qué hago con ganancias, primero pongo el SGR para no pagar ganancias y después invierto porque de entrada le hice la diferencia de lo que es la alícuota del impuesto a las ganancias. Así que eso es una herramienta, de nuevo, totalmente legal. Por ahora, yo sé que Sturzenegger la tiene acá, que la quiere volar, pero por el momento, por un lado, facilita muchísimo y abarata el financiamiento PYME, esa es la razón de su existencia, pero por otro lado, a los socios protectores les permite hacer esto. Gracias por venir. Valoramos mucho tu presencia y más con toda esta educación que generaste hoy para todos aquellos que por ahí lo conocían y no lo tenían tan incorporado. Probablemente lo empiecen a incorporar algunos. Gracias por estar, David, como siempre. Un gusto como siempre estar con ustedes.